Los tiburones han existido por mucho tiempo, los primeros que se conocen evolucionaron hace unos 400 millones de años, más de 200 millones de años antes que los dinosaurios. Más de 2000 especies han sido identificadas a partir de los archivos fósiles, comparadas con las casi 1000 que sabemos que existen hoy en día. Los tiburones más antiguos que se conocen eran muy diferentes en apariencia a sus contrapartes modernas. Muchos de ellos tenían hocicos redondeados en vez de los puntiagudos con los que asociamos a los tiburones de la actualidad. Tenían cerebros más pequeños y sus dientes eran suaves, en vez de afilados o cerrados como los que típicamente observamos hoy en día en los tiburones modernos. Entonces comenzamos. Xenacanthus vivieron entre el Devónico y el Triásico, hasta hace 202 millones de años. Se han encontrado varios fósiles en distintas partes del mundo. Fisiología es un género extinto de tiburones que vivieron entre el período Devónico, era paleozoica, y el período Triásico, era mesozoica. Su cuerpo era fino y alargado, con una aleta dorsal que iba desde la cabeza hasta la punta de su triangular cola. Una espina recorría todo su cuerpo, desde el cráneo hasta la punta de la cola. Esta espina no se asocia con el cartílago de los peces ya que posiblemente tenía algún tipo de tejido que las recubría de forma que parecían vértebras. A sus espinas se les podría llamar huesos falsos ya que imitan a los huesos. Esta característica ha permitido que los fósiles se conserven en mejor estado que los de otros tiburones, ya que el hueso se conserva mejor que el cartílago. Esta espina, según algunos paleontólogos, podría haber servido como un sistema de defensa que portaba veneno. Sus dientes tenían forma de V, pero también se podría comparar su forma con un tenedor. Media unos 75 centímetros de longitud. Y peso 2.3 y 4.5 kilogramos. Alimentación: es probable que se alimentaran sobre todo de crustáceos del tipo de los camarones, además de algunos peces óseos de escamas gruesas, los paleonícidos. Filochordata. Clase: Chondrichthyes, peces cartilaginosos. Subclase: Elasmobranchidae, tiburones y rayas. Orden: Xenacanthiformes. Familia: Xenacanthidae. Género: Xenacanthus. Stetacanthus tenía un máximo de 1,5 metros de longitud. Stetacanthus pesaba entre 20 y 90 kilos. Su característica más resaltante es la inusual forma que presenta su aleta dorsal, que era propia de los machos. Se asemejaba a un yunque o a una tabla de planchar, y estaba recubierta de pequeñas espículas, versión ampliada de los dentículos dénicos cutáneos, que cubren la piel de los tiburones, que también cubrían la cabeza. La cresta pudo haber tenido una función en el cortejo, o tal vez habría sido utilizada para la defensa. Aparte de su inusual aleta dorsal, Stetacanthus poseía unas extensiones de la piel en la parte posterior de sus aletas. Dieta: Stetacanthus solía alimentarse de una gran variedad de peces y moluscos pequeños, aunque también podía ser cazado por depredadores mucho más grandes y poderosos. El gran pez carnívoro Dunkleosteus, el cual era el máximo depredador en esa época. Filo: Chordata. Clase: Chondrichthyes. Subclase: Elasmobranchidae. Superorden: Selasimorpha. Orden: Simurida. Familia: Stetacantidae. Paleocarcharías. Fue una de las especies de tiburones prehistóricos que habitó las abundantes aguas del centro de Europa hace unos 150 millones de años aproximadamente. El Paleocarcharías fue un gran escualo que rondaba los 3 metros y era un pariente primitivo de los actuales tiburón toro, Odondaspis taurus, y del tiburón martillo, Spirna mocarran. El Paleocarcharías presentaba las características de un tiburón avanzado. Gran aleta caudal, 5 pares de aberturas branquiales, piel gruesa y áspera, sin escamas típicas. La boca ocupa una posición ventral.
Presentan pares de aletas a nivel escapular, pélvico y una aleta anal. También aparece perfectamente una segunda aleta dorsal. La cola está perfectamente desarrollada presentando un gran lóbulo superior terminal y apenas existe el lóbulo inferior. Se cree que Cladocelachia podía alcanzar hasta los 2 metros de longitud. Su articulación mandibular era muy débil si se la compara con la de los tiburones actuales, pero lo compensaba con unos músculos mandibulares muy potentes. Su boca era extraña y de gran tamaño, y se encontraba exactamente en el centro de la cabeza. A diferencia de los tiburones actuales, no estaba cubierto casi en su totalidad por dentículos dérmicos, sino que solo los poseía alrededor de las aletas y de los ojos. Tenía 2 aletas dorsales, cada una con una punta. Cladocelachia tenía una gran cola, ahorquillada, y probablemente era un veloz nadador que cazando en manada pueden haber muerto gigantescos peces blindados conocidos como Dunkleosteus, de 5 metros de largo. El Cladocelachia pesaba aproximadamente entre 11 y 23 kilogramos y midió 1.2 metros de longitud. Alimentación tanto de su cuerpo largo y esbelto en forma cilíndrica, como de la forma de su cola. Se ha deducido que Cladocelachia se trataba de un feroz depredador que nadaba muy rápidamente y con una gran agilidad. Sus dientes tenían múltiples picos, y el borde de los mismos era plano, idóneos para atrapar a las presas, pero no para masticarlas. Por lo tanto, Cladocelachia atrapaba probablemente a sus presas por la cola, y las engullía enteras. Vivió durante el Devónico. De hecho, se trata del tiburón más primitivo, apareciendo incluso antes que el Stetacanthus cazó hace 375 millones de años en los cálidos mares de América del Norte. Dominio Eucalia. Reino: Animalia. Filo: Chordata. Subfilo: Vertebrata. Clase: Chondrichthyes. Orden: Cladocelachiformes. Género: Cladocelache. Ivodus es un género extinto de tiburón, que apareció inicialmente hacia el final del Pérmico, y desapareció al principio del Cretácico superior, por razones aún desconocidas. Durante los periodos Triásico, Jurásico y Cretácico los miembros de este género fueron especialmente exitosos y pueden ser hallados en las áreas de antiguos mares poco profundos alrededor del mundo. Ivodus medía cerca de 2 metros de longitud. Pesaba entre 45 y 90 kilogramos. Y se cree que eran depredadores oportunistas. No era muy grande, pero tenía la clásica forma de un tiburón. Poseía 2 aletas dorsales que le ayudaban a dirigirse a su presa con precisión. Tenían varias características distintivas que los se distinguen de otros tiburones primitivos. En primer lugar, tenían 2 tipos diferentes de dientes, lo que sugiere una dieta variada. Los dientes más afilados se utilizarían para atrapar a presas resbaladizas, mientras que los dientes más planos probablemente les ayudaba a aplastar a los animales con caparazón. En segundo lugar, tenían una lámina ósea en su aleta dorsal, que probablemente tenía una función defensiva. Los machos poseen teligopodios, órganos especializados que insertan directamente el esperma en la hembra durante el apareamiento, y que todavía están presentes en los tiburones modernos. Midió 3 metros de largo y pesó 125 kilogramos. Poseyó unos dientes en forma de sierra muy peculiares, que le hubiesen permitido arrancar pedazos de carne a sus presas de una forma muy efectiva, como la mayoría de los xenacántidos. Ortacanthus tenía aletas pélvicas y caudales, fusionadas en la parte posterior de su cuerpo dándole un movimiento serpenteante. Sobre la base de la cabeza sobresalía un enorme espolón, que probablemente contuvo veneno. Todos estos factores hacen de Ortacanthus un enemigo y presa formidables.
El entorno de este animal cambiaba a medida que las épocas pasaban. Durante el Carbonífero compartió su hábitat con anfibios primitivos e insectos gigantes. En el Pérmico inferior pobló cada río y lago de la biozona del bosque petrificado y de la más antigua biozona del cañón El Cobre. Extinción. Este animal desapareció por razones de aislamiento genético, durante la desaparición de los bosques de carbón. Muchos ríos y lagos se secaron y los pantanos menguaron. Este hecho no extinguió al animal, pero redujo su número lo suficiente como para hacer un cuello de botella genético. Cuando las lluvias volvieron, la especie volvió a abundar, pero la variedad genética ya era muy pobre, y con el calentamiento a mediados del Pérmico la especie no se pudo salvar. Astercanthus era entre el más grande y odontiforme, logrando una longitud de 2-3 metros. La dentición de Astercanthus es altamente coronada y multicúspide. Este género ha sido informado del Triásico medio al Cretáceo, aunque el género tan actualmente circunscribió fechas del Battonian-Valanginian. Predominantemente de fósiles de Europa están encontrados en los estratos marinos de Estados Unidos, Irán, Suiza, Madagascar y Europa. Un esqueleto completo estuvo descrito en 2021 del tardío Jurásico, Titonian, envejeció Solnhofen caliza. Anteriormente considerado sinónimo, el genus Stropodus es ahora considerado distinto, con los dientes de Asteracanthus habiendo más en común con Ibodus y Egertonodus. El género parece ha sido adaptado para condiciones marinas abiertas, y probablemente tuvo un equidéncito hábito. Scapanorhynchus tenía un tamaño que generalmente oscilaba entre 2 y 4 metros, aunque el tamaño máximo estimado por los dientes podría llegar a más de 6 metros. Es un género extinto de elasmobranquios celasimorfos de la familia Mitsukuridae que vivió durante el Cretácico, hace aproximadamente 110 millones de años. Sus extremadas semejanzas con Mitsukurina houstoni llevaron a algunos expertos a plantearse su reclasificación como Scapanorhynchus houstoni. No obstante, la mayor parte de los especialistas en tiburones consideran que esta especie es lo suficientemente distinta con sus ancestros fósiles como para acreditar la existencia de un género propio. Scapanorhynchus tiene un hocico alargado y plano, y dientes afilados en forma de lesna, ideales para atrapar peces o desgarrar pedazos de carne de sus presas. Su alimentación consistía en crustáceos, almejas y peces pequeños. A diferencia del actual tiburón duende, Scapanorhynchus habitaba en aguas poco profundas, pero aún así era de distribución cosmopolita. Edestus fue un tiburón eugeneodontiforme edéstido del Carbonífero superior hace 300 millones de años. En diversas costas a largo de Norteamérica. Como muchos de su grupo, Edestus poseía una dentadura en forma de hélice, sus dientes se agrupaban uno detrás del otro y eran reemplazados cada vez que los perdía. Su cuerpo era esbelto e hidrodinámico, perfectamente adaptado para cazar peces rápidos, media 6-7 metros de largo. Peso 1 tonelada. Siendo tan grande como el actual tiburón blanco. Edestus vivió alrededor de las costas en aguas relativamente profundas. Entre sus principales presas destacarían los amonites y peces acantodios a los que desgarraría con sus fuertes mandíbulas. Otras presas incluían tiburones xenacántidos que cazaría en la desembocadura de ríos y algunas especies de anfibios temnospóndilos adaptados a la vida en el mar. Extinción. Edestus desapareció cuando formas más avanzadas de eugeneodontiformes y tiburones aparecieron, compitiendo con él y eliminándolo. Cretoxilina es un género de elasmobranquio perteneciente al orden Lamniformes, que vivió hace entre 107 y 73 millones de años, durante el Cretácico superior albiano-campaniano en lo que hoy es Norteamérica. Es comúnmente conocida como tiburón Ginsu, un nombre que se popularizó inicialmente en relación con el cuchillo Ginsu, debido a que su método de alimentación teórico se asemeja a la acción de cortar y picar que se realiza con dicho cuchillo. Tradicionalmente, Cretoxilina se considera el único miembro probable de la familia Cretoxilinidae.
Sin embargo, se han sugerido otras clasificaciones taxonómicas, incluyendo su posible inclusión en las familias Alopidae y Lamnidae. Cretoxilina, con una longitud que alcanzaba hasta 8 metros y un peso superior a 4.944 kilogramos, se considera uno de los tiburones más imponentes de su tiempo. Su morfología y estructura eran comparables a las del actual gran tiburón blanco, lo que lo convertía en un depredador ápice en su hábitat, alimentándose de una amplia gama de criaturas marinas, tales como mosasaurios, plesiosaurios, tiburones y otros peces de gran tamaño, así como pterosaurios y, en ocasiones, dinosaurios. Sus dientes, que podían medir hasta 8 centímetros, presentaban una forma afilada y un esmalte robusto, ideal para perforar y desgarrar a sus presas. Además, Cretoxilina se destacaba entre los tiburones por su velocidad, con estimaciones hidrodinámicas que indicaban que podía alcanzar ráfagas de hasta 70 km por hora. Se ha teorizado que este tiburón cazaba embistiendo a su presa a gran velocidad para causar impactos contundentes, de manera similar a las tácticas del gran tiburón blanco contemporáneo, y dependía de su aguda visión para llevar a cabo esta estrategia. Cretoxilina, como depredador ápice, desempeñó un papel crucial en los ecosistemas marinos que ocupaba. Este género, de distribución cosmopolita, ha dejado fósiles que se han hallado en diversas partes del mundo, siendo más comunes en la región de la vía marítima interior occidental de Norteamérica. Su hábitat preferido abarcaba principalmente ambientes pelágicos, que variaban desde subtropicales hasta templados, aunque también se le ha registrado en aguas con temperaturas tan bajas como 5 grados durante el Coniaciano. Cretoxilina alcanzó su máximo tamaño, pero a partir de ese momento, sufrió una disminución constante que culminó en su extinción durante el Campaniano. Esta desaparición podría atribuirse, en parte, a la creciente competencia con otros depredadores que emergieron en esa misma época, destacando el mosasaurio gigante Tylosaurus. Además, la progresiva desaparición de la vía marítima interior occidental podría haber influido en su extinción. Tamaño de Tychodus frente a un humano de tamaño medio. Tychodus tenía unos 10 metros, 33 pies, de largo y fue desenterrado en Kansas, Estados Unidos. Estaba cubierto de escamas placoides como otros miembros de Hyodontoidea, reforzado con un gran esqueleto cartilaginoso, y era portador de grandes espinas aserradas a lo largo de la aleta dorsal. A diferencia de los colosales plantívoros nectónicos Rhincodon tiburones ballena y Cetorinus tiburones peregrinos que dependían de las branquiespinas para adquirir su alimento, el Tychodus tenía una disposición masiva, triturando los dientes de la placa. Una mandíbula Tychodus contiene muchos dientes, hasta 550 dientes, 220 de los cuales se encuentran en la mandíbula inferior y 260 en la mandíbula superior. Estos dientes también eran muy grandes. Los paleontólogos creen que la placa dental más grande mide 55 centímetros de largo y 45 centímetros de ancho. Se cree que la forma coincide con la dieta de la especie y sus ubicaciones geográficas, pero el tiempo que vivió también tiene una gran parte. Los dientes de Tychodus marginalis difieren de Tychodus polygyrus. P. marginalis estuvo en el Cenomaniense medio en depósitos del Turoniano medio en la Tiza inglesa, mientras que P. polygyrus se encontraba en los depósitos del Campanario tardío Campaniano temprano. Paleobiología. Aunque no hay evidencia sólida de miembros de la especie Tychodus que vivan entre otros tiburones durófagos como miembros de Pterodontidae tiburones cabeza de toro, se cree que este macropredador del Cretácico fue el precursor de la trituración de los dientes de placas que se observan en muchos tiburones y rayas similares. Tychodus habría sido un depredador bentónico, alejándose de las capas superiores de los océanos, que habrían sido habitadas por mosasaurs, pliosaurs, otros tiburones como el Cretoxilina, que no estaba preparado para combatir o competir. Se cree que las especies de Tychodus no solo prefirieron el subtropical, sino que debido a la mayor concentración de sus presas se originaron Cremnoceramus, Volviceramus y otros miembros de las Inoceramidas. Dieta. Tychodus era un depredador mollusivore que cenó en los extremadamente grandes bivalvos y crustáceos que habitan en la vía marítima interior occidental.
También se comía los amonites. La dieta Tichodus probablemente se limitó a mariscos, moluscos, invertebrados, larvas lentas o de movimiento lento, y la ocasionalmente carroña hundida de la megafauna del Cretácico que podría manipular en su boca. Otodus obliquus es una especie extinta del asmobranquio lamniforme de la familia Orthodontidae, de gran tamaño, que vivió durante el Paleoceno y el Eoceno, hace entre 60 y 40 millones de años. Varían según la especie, pero se incluyen el Otodus obliquus, que podía medir entre 9 y 12 metros, y el más famoso, el Otodus megalodon, que se estima que alcanzó entre 18 y 20 metros, o incluso más de 24 metros según estudios recientes. La especie es conocida por sus dientes fósiles y vértebras centrales fosilizadas. Como en todos los elasmobranquios, el esqueleto de Otodus se componía de cartílago y no hueso, por lo que difícilmente fosilizan. Sus dientes, sin embargo, son encontrados en relativamente altas densidades en el lecho fósil de Marruecos. Miden hasta 10 centímetros de largo, son triangulares, con la cúspide en divergencia lateral, sugiriendo que la dieta de Otodus probablemente consistiera de mamíferos marinos, peces, y otros tiburones. Otodus obliquus probablemente fue el antepasado de Megalodon. Creo que era obvio, pero el Megalodon era sin duda el tiburón más poderoso que haya existido. El Megalodon, Carcharodon megalodon, fue el tiburón más grande que jamás haya vivido en los océanos y vivió hace millones de años. El registro fósil disponible de este depredador, que consta de dientes y vértebras, da cuenta de que el megalodón nadó por las aguas oceánicas desde hace unos 20 millones de años hasta unos 3 millones de años atrás. Las estimaciones muestran que su extinción ocurrió hace unos 2,6 millones de años. Pero antes de extinguirse, el megalodón tuvo una importante presencia en las aguas saladas. Se cree que este tiburón gigante llegó a crecer hasta 18 metros de largo, 60 pies. De hecho, la Enciclopedia Británica explica que la palabra megalodón proviene del griego y significa diente gigante. La plataforma educativa reconoce que el diente más grande conservado mide 17,8 centímetros cm de longitud, casi 3 veces más que los de los tiburones blancos actuales, que suelen medir unos 5,4 centímetros. Gracias a su tamaño, la velocidad de sus movimientos y a una poderosa mordida, el megalodón era capaz de devorar diferentes animales, continúa el archivo de tiburones. Probablemente se alimentaba de ballenas y otros mamíferos marinos, tortugas gigantes y focas. No obstante, el registro fósil muestra que el escenario cambiaba a medida que disminuían las poblaciones de megalodón, y es posible que hayan enfrentado la competencia de los antiguos cachalotes y orcas. Según el ISAF, las grandes ballenas depredadoras y los tiburones más pequeños ocuparon su lugar en la red alimentaria, y cambiaron la biodiversidad del océano. Y dígame ustedes quiénes fueron los tiburones más poderosos. Espero sus comentarios. Espero que tengan un buen día. Y sin más que decir, hasta la próxima.